Bienvenidos, queridos estudiantes, a una sesión más. En esta semana vamos a ver el siguiente tema denominado cartografía. Dentro de la cartografía, recordemos que encontramos una serie de coordenadas geográficas, así las conocemos. ¿Qué son estas coordenadas geográficas? Para hablar de un sistema o unas coordenadas geográficas, recordemos que este sistema es referencia para que nos permite la ubicación en la Tierra. Y esta ubicación que sea específica a través de un conjunto de números, letras o símbolos, como puedes observar ahí. Dentro de estas coordenadas, nosotros encontramos lo que es la latitud. ¿La latitud qué es? Siempre escuchamos hablar de latitud. Por ejemplo, vemos latitud norte, latitud sur, a mayor latitud, menor latitud. ¿Qué quiere decir esta coordenada geográfica? Esta latitud es aquella distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra hacia el Ecuador. Como el Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios, hablamos del norte y sur. La latitud también será norte o sur. La latitud se mide en grados, en minutos y en segundos. Desde los 0 grados en el Ecuador a los 90 grados en ambos polos. Allí hablamos nosotros de la latitud. Longitud, que es otra coordenada geográfica. Longitud es aquella distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra al meridiano base. Como este meridiano divide a la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental, la longitud también será occidental, que lo encontramos como este, oriental como este. Esta longitud también se va a medir y se mide en grados, minutos y segundos, igual. El punto inicial para medir la longitud es el meridiano de Greenwich, que su longitud es 0 grados. A partir de él se mide hasta los 180 en cada hemisferio. Hablamos ahí de una longitud. Altitud, que también solemos escuchar en algunas oportunidades. Cuando un hecho o fenómeno geográfico se localiza sobre los continentes, además de precisar sus coordenadas geográficas, señala su altitud. Cuando nosotros hablamos de esta altitud, mire, observen el gráfico. Usted observa altitud, altura. Principalmente la altitud es aquella distancia vertical que existe desde un punto cualquiera de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. Dicha distancia se expresa en metros. Por eso siempre decimos, encontramos a una altitud de metros sobre el nivel del mar. Allí hablamos de la altitud. Pero nos preguntamos qué es la cartografía. Empezamos con las coordenadas geográficas. ¿La cartografía qué es? ¿Qué estudia? Recordemos que la cartografía es una rama de la geografía, es una ciencia auxiliar que ya lo sabemos, encargada de la representación gráfica de un área geográfica, usualmente en términos bidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Hablar de cartografía consiste en el arte, la ciencia de poder elaborar, hacer, trazar, analizar, estudiar, comprender absolutamente todo lo que es tipos de mapa. Recordemos que dentro de la cartografía nosotros encontramos a un representante muy importante y fundamental, que incluso lo conocemos como el padre de la cartografía. Recordemos que a quien se le considera así es a Anaximandro de Mileto. ¿Quién es Anaximandro?
Anaximandro se le considera como el inventor de la cartografía, miren. La contribución sobresaliente de Anaximandro fue la autoría del primer trabajo relacionado con el cosmos y los orígenes de la vida. Fue el primero en dibujar un mapa del mundo entonces conocido. Por eso también recuerde que Anaximandro lo conocemos como el primer cartógrafo de la humanidad. Dentro de la cartografía nosotros encontramos unos elementos básicos, fundamentales, que forman parte de esta ciencia. Un globo terráqueo, que es uno de los elementos de la cartografía, es un modelo tridimensional representado sobre una esfera escala a toda la Tierra, llamado globo terrestre, terráqueo, geográfico, dependiendo del caso. La esfericidad de la Tierra ya fue establecida por los astrónomos de la Grecia antigua, y el globo terrestre más antiguo, debido a aparecer en ese periodo, es el ejemplo conocido y construido por Crates de Malos. Recuerde que Crates de Malos es el que elabora el primer globo terráqueo. El planisferio es una representación de la esfera terrestre en un plano bidimensional. Es un mapa a escala que reproduce la superficie terrestre, con distribución de continentes, características, regiones, océanos. Mapa Mundi. Proporciona una información global a gran utilidad. Por una parte, aporta una imagen en conjunto sobre los continentes y naciones. En segundo lugar, esta representación cartográfica facilita información de gran utilidad para poder comprender el planeta en su totalidad. Vamos a encontrar la división de hemisferios, su radio, su diámetro, usos horarios, etc. Los planos, que son utilizados los planos, mire, los planos son un elemento también importante. ¿Los planos para qué los utilizamos? Los planos son utilizados con fines específicos, planos de casas, ciudades, lugares turísticos, centros. Podemos encontrar en ellos distribución como manzanas, calles, avenidas. ¿Se da cuenta? Es fundamental para ubicarnos. Estos planos son representaciones gráficas de pequeñas extensiones de un territorio. Un plano puede representar una ciudad. El mapa que solemos observar, encontrar en varias oportunidades, es una representación total o parcial de la superficie terrestre en una superficie plana. El mapa presenta una proyección, una escala. Recuerde que los primeros mapas fueron elaborados por los babilonios. Los mapas se diseñan a partir de una escala pequeña, mediana o más grande. De allí que un planisferio, mapa mundi, carta, no son llamados también mapas, mas no un plano. El mapa posee una serie de elementos. El mapa tiene una gran cantidad de elementos para poder desarrollarlo. Encontramos, por ejemplo, dentro del mapa a las coordenadas geográficas. Hablar dentro de un mapa de estas coordenadas es aquel sistema de coordenadas gráficas que constan que las líneas de latitud y de longitud. Las líneas de longitud van de norte a sur y miden de los grados hacia el este y el oeste. Desde el meridiano 0 de Greenwich, los valores pueden ir de menos 180 a más 180. ¿Qué podemos observar aquí? Que son estas líneas que suelen trazarse aquí en este mapa. El título o nombre del mapa. Recordemos que el mapa tiene que tener un título. Tiene que tener el título para poder saber qué tipo de mapa vamos a poder ubicar. ¿Qué mapa vamos a estudiar? Sino cómo sabemos qué mapa estamos observando. Es uno de los elementos del mapa más básicos y simples. Sin embargo, es aquel
también que nos facilita comprender lo que se está viendo. Gracias al título podemos saber qué es lo que vamos a estudiar. El título nos indica la zona, el tipo de mapa que vamos a poder desarrollar. Orientación. Hablar de una orientación es aquel que podemos observar en el mapa que parece aquí en esta parte como una brújula que nos indica hacia el norte. Exacto. Hablar de una orientación es saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Por ello es fundamental tenerlo en el mapa. Una orla. Una orla es aquel adorno, aquel cuadro dibujado en un mapa que incluye el título, leyenda, otras informaciones complementarias. ¿Qué quiere decir? Hablamos de orla como si fuera el cuadro general del mapa. La leyenda. En muchos casos hemos encontrado la leyenda. La leyenda siempre aparece en un recuadro en la parte superior o inferior del mapa. Esta leyenda incluso aparece de colores, de formas. ¿Para qué? Para que nos explique el significado de los símbolos que aparecen en el mismo mapa. Quizá en el mapa aparecen colores, debajo me explica qué significa ese color. Aparece en un gráfico que está en el mapa, en la leyenda también se muestra. Me permite conocer el elemento para poder agregarlo en un recuadro. También dentro de los elementos del mapa encontramos lo que es la escala. Recordemos que la escala la podemos observar también en la parte inferior y nosotros encontramos una escala gráfica y una escala numérica. Cuando nosotros hablamos de esta escala, la escala gráfica es aquella que se presenta como una regla dividida en varios segmentos. Miren que lo puede observar aquí usted. Esta es una escala gráfica, como si fuera una serie de segmentos. Y nos indica a cuántos kilómetros de la superficie real equivale cada centímetro del mapa. En cambio, la escala numérica es aquella que la puedes observar, mira, de esta manera, con una sola cifra o una cantidad. Esta escala numérica la puedes encontrar como una fracción matemática, donde el numerador siempre es 1, mira, siempre es 1 sobre la cantidad. 1 y el denominador muestra cuántas veces se redujo la superficie representada. Podemos decir que 1 es x y se lee 1 a x, donde x es el número de veces que está reducido el área en su tamaño real. Aquí podemos observar 1 sobre 10.000 y esa la conocemos como una escala numérica. Cuenta, hablar de una escala encontramos dos, recuerde, una escala gráfica y una escala numérica. Ambas representan la cantidad del terreno, pero la encontramos en diferente forma, a una como si fuera una red de unión de segmentos y a la otra en una fracción, donde siempre la primera parte va a ser 1, que lo conocemos como el numerador, siempre va a ser 1, y el denominador va a ser la cantidad de veces que se ha representado del tamaño real de la superficie. Encontramos una rotulación también dentro de los elementos del mapa. La rotulación, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros encontramos a dicha rotulación, es el arte de dibujar letras y números sobre una estandarización o norma. Es toda superficie que se consigue cuando se está trazando las literales del mismo. Allí nosotros hablamos de una rotulación. Mire, son aquellas letras, números que podemos trazar sobre el mapa. Autor. Recuerde que el mapa, así como tiene un título, también tiene un autor. ¿El autor para qué es? Para saber quién lo ha elaborado, para saber a quién le pertenece, quién elaboró, construyó, diseñó dicho mapa. Y nosotros sabemos que el autor es aquella persona que dispone de cierta información espacial, que quiere expresarla en forma gráfica
y lo cree que está de manera más efectiva a través de los mapas. Bien, hasta aquí hemos finalizado esta semana 7 de trabajo. Recordemos que por Educay venimos trabajando las actividades. Cuídese y gracias por su atención.